Vamos a conversar de un trago cubano que me gusta, pero me llama muchísimo la atención de que los orígenes de este trago tengan que ver con los piratas. Yo dije, con los piratas, cuando empecé a investigar. Sí, porque como me gusta este trago, yo dije, bueno, ¿y de dónde salió este trago? ¿Y dónde salió su nombre? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo nació? Y todas estas curiosidades despertaron en mí conocer un poquito más acerca del mojito cubano. Si lo has probado y si te interesa conocer estas curiosidades, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alicia y vamos a estar conversando acerca de la creación del mojito, cómo nació, cómo surgió, su nombre, a qué se debe, sus ingredientes, cómo surgieron, todo esto vamos a conversarlo. Resulta ser que un día yo estaba tomando un mojito y dije, bueno, ¿y este trago? ¿Cuál es su historia? He estado preguntando por su receta, la conocemos muchos, y he estado también averiguando y empecé a preguntar y a preguntar, pero mi curiosidad me llevó a investigar y yo dije, ay, pero si a mí esto me provocó curiosidad, yo me imagino que mis amigos aquí en YouTube, mi familia en este canal, también quieren saber la historia del mojito. Y como te estuve diciendo, sí, este trago debemos sus orígenes a los piratas. Es conocida como una bebida que llevaba aguardiente, quiere decir ron crudo, sin envejecer, con baja calidad, con azúcar, lima, menta y otras hierbas. El aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol y el limón combatía el escorbuto, una deficiencia de vitamina C, vitamina típica de los marineros entonces que pasaban meses en la mar sin tomar fruta fresca. La menta y las hierbas refrescaban y el azúcar permitía digerir esta. Pero ¿y de dónde viene entonces el nombre del trago mojito? Ahora, si eres cubano, seguro ahora mismo te estás pensando, bueno, mojito también este mojo. El mojo, tú sabes que es esa especie de aliño con limón casualmente que preparamos, pero para en este caso para la yuca que tanto nos gusta en nuestro plato tradicional, la carne asada que también le echamos un poquito de mojito. Bueno, sí, parecido. Hay varias versiones de cómo nació el nombre del mojito. Y la primera, esa misma, tiene que ver un poco con el nombre del mojo, pero en este caso para refrescar el estómago como bebida. Y no en el caso del aliño. También está la versión de que dicen de que los africanos tenían que ver con el nombre, los africanos que estaban en Cuba, vamos a ubicarnos en la época de los corsarios, en el siglo, en todo esto. Entonces ellos estaban viviendo en Cuba y aunque no crearon el trago, sí se les atribuye el nombre del mojito. Cuentan que los africanos usaban una bolsa de tela y en ella tenían especies mágicas y objetos y por eso atribuían el nombre. La palabra también podría derivarse del español mojar, mojado y representa un acortamiento del adjetivo mojadito, ligeramente mojado o mojado, mojado. Otra teoría es que fue inventado por Francis Drake. El cóctel Drake se preparaba con brandy, aunque esta bebida se llamaba mojito en su época, era la combinación original de esos ingredientes. Ahora, en la década de 1860, la producción de ron ya era un poco más refinada, ya estaba el proceso del añejo, el ron tenía por tanto una mejor calidad y este sustituyó al aguardiente y lo que ya en Cuba se conocía como el traquecito, el trago inventado por los corsarios y piratas, pues entonces se rebautizó con el mojito, con este nombre que algunos tienen dudas que si fueron los africanos, para que si tiene que ver con el mojo, que se le echa a la yuca o que simplemente fueron los españoles los que pusieron este nombre. El nombre, no sé de dónde vino. Hay varias variantes y tú me puedes comentar ahí, mira, yo creo que es esta, yo te aseguro que es esta, yo investigué, me parece que es esta otra, puedes comentarme cuál tú crees que sea el origen del nombre del mojito. Pero entonces, este draquecito, el trago quesito que se sustituyó por el mojito, que es el que conocemos hoy, también tiene un ingrediente que lo distingue mucho y es la hierbabuena. Quiero destacar esto porque algunas personas piensan que el mojito lleva menta. No, señores, menta llevaba el draquecito, hierbabuena lleva el mojito. Pero en su momento, en sus inicios, quizás esta confusión tiene que ver también porque en sus inicios el mojito llevaba varios tipos de menta. Y en busca de la menta de las variantes de esta planta que les diera un mejor sabor, determinaron que la que mejor aportaba era la hierbabuena. Y así que de manera natural llega la hierbabuena. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y el hielo? Sí, ¿por qué? Vamos a ver. El hielo, ¿en qué momento se tomó en este trago? Este trago tiene un poquito de todas partes, fue trascendiendo y renovándose con el tiempo. Pero fíjense que en la actualidad, siglo XXI, todos aman el mojito. Bueno,
No sé si tú lo amas o no, no sé si lo has probado o no, tú me lo comentarás ahí, pero bueno, así te estoy diciendo. Pero igual, ¿quién aportó el hielo? El gin tonic aportó el hielo para este trago de mojito, porque usted sabe que se machaca la hierba buena con azúcar, que me han dicho algunos especialistas que la mejor azúcar para esto es la azúcar morena, no la azúcar blanca. Se machaca y no es que se machaca, perdón, ¿cómo es que se llama ese nombre? Ay, recuérdame ahí por favor, que no me acuerdo cómo, que es como que se muele, no sé, escríbame en los comentarios porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama ese nombre, porque se hace entonces, va soltando sus juguitos, se echa su roncito, su hielito, yo así, muchísimo más, y todo esto tiene que ver, pero ustedes saben que si no sabes dónde tomarte un buen mojito, ¿a dónde tienes que ir? A la bodeguita del medio, porque la bodeguita del medio fue el lugar donde comenzó a hacerse popular internacionalmente el trago del mojito. Popularizó internacionalmente el mojito fue el escritor Ernest Hemingway. Él siempre decía, mi mojito en la bodeguita del medio y mi daiquiri en el Floridita. Pero ¿por qué pasaba esto también? ¿Te has preguntado? Pues como te estuve diciendo, esto se debe en que en los años 20 y 30, durante la ley seca norteamericana, muchos ciudadanos estadounidenses viajaban de Key West a Cuba para poder beber a sus anchas. Y ahí en ese momento llegó el auge y la fama del mojito. Y así La Habana se convirtió rápidamente en un paraíso para los estadounidenses adinerados y poder tomarse un mojito. Desde que pienses salir corriendo en busca de un mojito, por favor regálame un like, que eso va a ayudar muchísimo a que otras personas vean este contenido y se enteren de la historia del mojito, que no lo saben. No te quedes con la información solamente tú, no seas egoísta. Y también comparte con tus amigos, familiares, con todos los que tú quieras, porque seguro que este contenido le va a interesar muchísimo. Si no te has suscrito al canal, como dice la canción, ¿y qué tú crees? ¿Y qué tú esperas? Suscríbete al canal porque en este canal siempre vas a tener curiosidades, costumbres, mucha información de Cuba y de los cubanos, lo que nos gusta, lo que nos ofrece, todo, para todas esas personas que aman esta isla. Hasta un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.